Hola, buenas noches, estimados alumnos y alumnas de segundo medio. Primero que todo, un cordial saludo para ustedes en su día. Bueno, ya prácticamente ya no es su día porque ya son las 12:35, bastante tarde. Las disculpas correspondientes por no haber podido publicar la actividad a tiempo, pero me ha tocado armar 3 clases el día de hoy entre bitácora, planificación y las guías y los videos explicativos, así que se me ha hecho bastante larga esta jornada. Espero que este video les sea de utilidad. En esta oportunidad, la bitácora de proceso de enseñanza-aprendizaje destaca el objetivo de, de aprendizaje número 2, que compete a mostrar que comprende las relaciones entre potencias, raíces, enésimas y logaritmos, que es similar al objetivo de la clase antepasada, o sea, de la semana antepasada. En este caso, describiendo la relación entre potencias y logaritmos. ¿Ya? Nos vamos a enfocar básicamente en una guía de aprendizaje y de trabajo. Es un solo documento, ¿ya? Donde está la definición de logaritmo, unos ejemplos, propiedades de los logaritmos, con también sus ejemplos, y una guía de actividades. Esa guía de actividades, ¿cómo se va a revisar? Toda esta actividad es formativa, ¿ya? Esta guía de actividad se va a revisar a través de puntaje, ¿ya? No es con nota, pero sí va en las categorías de logrado, medianamente logrado, no logrado, como lo hemos hecho hasta ahora. Todas las actividades que nosotros hemos desarrollado hasta ahora como evaluación formativa las voy a tomar en consideración como notas de revisión, como si fueran de cuaderno o de actividades desarrolladas en clase. Por lo tanto, todo el puntaje obtenido va a ser parte de una única nota de actividades desarrolladas, ¿sí? El mínimo de notas que se puede poner en matemática para segundo medio son 3, ese es el mínimo. Si tenemos más de 3, ustedes saben que es mejor, ¿ya? La primera actividad evaluada, acá se señala, va a ser el día lunes 25 de mayo y es sobre las potencias, las raíces y logaritmos, ¿ya? Esta actividad evaluada incluye lo que hemos visto hasta el momento. Recuerda que los videos explicativos están aquí en el canal de YouTube, aquí está el enlace. Por este ladito de acá también voy a dejar el enlace a este video explicativo. Esta va a ser la clase de los logaritmos, ¿ya? Y como se señala aquí en la parte de evaluación, dice que se debe publicar esta guía de trabajo, en el fondo, la sección de trabajo, la parte donde está el contenido no es necesario, ¿ya? Pero sí, esta guía, como viene juntitas las actividades, van a tener que desarrollarlas en el cuaderno, ¿de acuerdo? De forma ordenada, clara, precisa, aplicando todas las propiedades que se van a explicar en este video, ¿ya? La guía de trabajo dice deberá publicarse entonces el día, o hasta el día, perdón, martes 19 de mayo. O sea, van a tener una semana hasta las 18 horas. En la parte final está incluida la parte de evaluación que ya les había señalado. Pueden, lo mismo de siempre, enviar fotografía o escaneo de las actividades y las guías que nosotros vayamos, digamos, desarrollando. Ustedes tienen que ordenarlas en una carpetita, siempre lo señalo, porque a veces las guías andan volando y después cuando yo las pido para revisión, resulta de que no las tienen, no andan por ahí extraviadas o destrozadas en algún lugar. A ver, en este caso vamos a pasar inmediatamente a la guía de aprendizaje. Tema de logaritmos, el objetivo de aprendizaje es el mismo que está en la bitácora, ¿ya? Aquí hay ciertas cosas que me gustaría destacar. Yo aquí voy a empezar también a intercalar en una hoja en blanco para ir desarrollando algunos ejemplos, aunque aquí hay unos ejemplos bastante buenos, ¿ya? Por ejemplo, la definición dice, dado dos números reales positivos, A y B, con A, en este caso, fíjense bien, mi A está aquí en la base. Voy a anotar aquí el puntero. Aquí. Esa A que está ahí, si se dan cuenta, es la base del logaritmo.
y b se le llama el argumento del logaritmo, ¿ya? Si se dan cuenta también dice que la base tiene que ser distinta de 1. Lo mismo en la función, no, con ustedes no estoy viendo función logarítmica, eso es con tercero y cuarto medio, ¿ya? Pero cuando vean función logarítmica se van a dar cuenta de que la base no puede tomar el valor 1 por un tema gráfico, ¿ya? Después, más adelante les voy a explicar por qué. Después se dice que el logaritmo en base a de b es aquel número c, o sea, el resultado del logaritmo, tal que esto lo puedo transformar en una potencia, o sea, a elevado a c va a ser igual a b. Si se dan cuenta aquí, mi a corresponde, la base del logaritmo, a la misma base de la potencia. El resultado del logaritmo en el fondo es el exponente de la potencia y el argumento del logaritmo vendría a ser el resultado de la potencia. Y siempre señalando que la base no puede ser 1, ¿ya? Ni la base del logaritmo, ni la potencia. Esto por un tema gráfico. Ahora, aquí se señala lo mismo que se había dicho antes. La base, en este caso, es lo que se denominó aquí arriba como A, y B se le llama el argumento del logaritmo. Entonces dice la expresión logaritmo de B en base a, bueno, aquí se expresa como se lee. Aquí hay un dato del creador de los logaritmos, o quien describió, digamos, el tema de los logaritmos. John Napier, que es matemático escocés, y en este caso, vivió hace mucho tiempo. A ver, acá hay algunos ejemplos de transformación del logaritmo a potencia. No sé si logran ver bien. En este caso, por ejemplo, dice el logaritmo de 8 en base 2 es 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 es 8. O el logaritmo de 25 en base 5 es igual a 2, porque si yo 5 lo elevo a 2, me da 25. Asimismo, dice logaritmo de a elevado a 9 en base a es 9. ¿Por qué? Porque a elevado a 9 me da a elevado a 9. O sea, en el fondo es el mismo exponente del argumento, ¿sí? Después se hace alusión aquí a la base del logaritmo. La base a de un logaritmo es un número real. Es positivo, pero es distinto de 1, ¿sí? Es decir, en este caso, la base a puede ser cualquier número real, pero positivo. Fíjense bien, esto es una restricción. O sea, puedo tomar, no puedo tomar el 0, el a no puede ser 0, la base del logaritmo no puede ser 0, ni puede ser 1, pero sí puede ser un número que esté entre el 0 y el 1. Por ejemplo, puede ser un medio, un cuarto, 0,75, 0,72, 0,9, pero no puede tomar el 1, y de ahí se pasa a todos los positivos, ¿ya? Por ejemplo, dice, para calcular el logaritmo de 25 en base 1, vamos a pensar, 1 elevado a ¿qué número me va a dar 25? ¿Se dan cuenta? O sea, eso no se puede desarrollar. Entonces acá lo señala, dice, se debe encontrar un número X tal que 1 elevado a ese número va a ser 25. Pero esto no existe, no está definido, ¿sí? Por eso es que la base no puede ser 1. Argumento de un logaritmo. Acá se señala sobre el argumento. El argumento b de un logaritmo es siempre un número real positivo también. Es decir, que b puede tomar cualquier número real, pero que sea positivo. ¿Sí? Aquí sí en el argumento yo puedo tomar el 1. Pero como es un real positivo, no puedo tomar el 0. Porque recordad que al restringirlo a los reales positivos, el 0 no está incluido, ¿ya? Ejemplo dice, para calcular el logaritmo de menos 8 en base 2, ¿sí? Logaritmo de menos 8 en base 2, se debe encontrar un x tal que, 2 elevado a ¿qué número me da menos 8? Eso va a pasar. Como dicho número no existe, porque 2 elevado a cualquier cosa no me va a dar menos 8. Y si se dan cuenta, el 2, la base aquí, está restringida a los reales positivos menos el 1, o sea que nunca va a haber un valor aquí negativo en la base. Por lo tanto, la potencia no me va a dar un resultado negativo tampoco, ¿ya?
Y por lo tanto dice, menos 8 no puede ser un argumento de un logaritmo, al igual que ningún otro número negativo. ¿Sí? No hay resultados negativos ahí, en este caso, o valores negativos en el argumento. Acá habla de la igualdad de los logaritmos. Fíjense bien, dice, dos logaritmos en la misma base son iguales y solo si sus argumentos son iguales. Tiene lógica. Si tienen la misma base y hay una igualdad, significa que implícitamente B y C son iguales. Ya es una propiedad, de alguna manera. Logaritmo en base E. Los logaritmos que tienen como base el número irracional E se llaman logaritmos naturales o neperianos. Estos son súper famosos. Y representan el logaritmo natural de un número. ¿Sí? Acá lo señala como una definición, o sea, si tenemos logaritmo natural de X, es lo mismo que el logaritmo neperiano, o sea, logaritmo de X en base E. ¿Ya? Ejemplo, dice, logaritmo natural de E elevado a 2, en este caso, va a ser igual al logaritmo de E elevado a 2 en la misma base E. Dice, ya que E elevado a 2 es igual a E elevado a 2. O sea, que si el argumento en este caso, fíjense bien, viene siendo el mismo, digamos, el valor neperiano, ¿sí? En este caso, implica que la base del logaritmo por esta definición también va a ser E, que es un número irracional. Veamos. Propiedades de los logaritmos. Acá ya pasamos de plano a lo que nosotros vamos a aplicar en la guía de trabajo, ¿ya? Me disculpan la cara de sueño, pero sí, estoy cansada y tengo mucho sueño. Veamos. Nos vamos a centrar en este caso primeramente para el lado derecho, estas propiedades, y después nos vamos a ir a las observaciones que están aquí al lado izquierdo, ¿ya? Logaritmo de la unidad. En este caso estamos viendo esta parte, ¿sí? Logaritmo de la unidad. El logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta aquí, digo, a elevado a qué número, que es el valor del logaritmo, me va a dar 1, siempre a 0. O sea, todas las potencias con exponente 0, su valor va a ser 1. ¿Ya? Lo que salía en este ladito de acá. Logaritmo de 1 en base 5 es igual a 0, porque si 5 yo lo elevo a 0 me va a dar 1. Básicamente estamos utilizando la definición del logaritmo. ¿Ya? Esto se llama el logaritmo de la unidad en cualquier base. Recordar que obviamente la base no puede ser 1, ni tampoco 0. Solo reales positivos. Logaritmo de la base, en este caso, el valor del logaritmo cuya base es igual a del argumento es igual a 1. También tiene lógica porque si tenemos, por ejemplo, vamos a pasarnos directamente al ejemplo. Logaritmo de 17 en base 17. 17 elevado a qué número me da 17? A 1. ¿Sí? Se cumpliría esta igualdad que está acá. Logaritmo de un producto. Esto tiene que ver con algunas cosillas que están aquí. Fíjense bien. Si yo tengo el logaritmo de dos valores que se están multiplicando en el argumento con una cierta base, yo los puedo separar como logaritmo de cada factor. Y en el medio va a aparecer una suma. Siempre se conserva la base. Aquí, por ejemplo, dice logaritmo de 9 por 81 en base 3. Esto que está aquí. ¿Sí? Tenemos que se puede separar como logaritmo de 9 en base 3 más el logaritmo de 81 en base 3. ¿Sí? Y eso nos da ventaja porque podemos calcular en forma exacta el logaritmo de 9 en base 3 y el logaritmo de 81 en base 3 en lugar de hacer el producto y después de un valor muy grande calcular el logaritmo. Es mucho más fácil hacer la separación del producto en la suma de dos logaritmos con la misma base. Entonces acá sabemos que logaritmo del 9 en base 3, es 2, porque 3 elevado a 2 me da 9. El logaritmo de 81 en base 3 es 4, aquí. ¿Por qué? Porque 3 elevado a 4 me da 81. Y finalmente, 2 más 4 es 6. Entonces, el valor final de esta expresión logarítmica va a ser 6. Eso que está ahí. Eso es todo. Logaritmo de un cociente. Aquí se aplica la misma regla que del producto.
¿sí? Pero en este caso, en vez de, la suma entre dos logaritmos de la misma base va a ser una resta, ¿sí? Va a ser logaritmo del numerador en la misma base menos el logaritmo del denominador en la misma base. Veamos aquí, por ejemplo, logaritmo de 32 partido en 8, 32 octavos en base 2. Vamos a ver, lo podemos separar como logaritmo de 32 en base 2 menos el logaritmo de 8 en base 2. Entonces, si hacemos el cálculo, 2 elevado a ¿qué número me da 32? 2 elevado a 5. Por eso aparece el 5 acá. Logaritmo de 8 en base 2. 2 elevado a ¿qué número me da 8? A 3. Por eso aparece el 3 aquí. Y nos da finalmente 5 menos 3 es 2. Por lo tanto, el logaritmo de 32 octavos en base 2 es igual a 2. Y eso es todo. ¿Ya? Vamos a fijarnos aquí en el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al producto entre el exponente de la potencia y el logaritmo de la base de la potencia. En el fondo, chicos, lo que pasa aquí, voy a aumentar un poquito, es que este exponente pasaría multiplicando delante al logaritmo. Entonces, aquí tengo el logaritmo de b elevado a c en base a, ¿sí? Y eso es igual al producto de c por el logaritmo de b en base a. En el fondo traspasamos el c que está aquí elevando, multiplicando delante el logaritmo. Veamos acá. Tengo el logaritmo de 49 elevado a 5 en base 7. ¿Qué va a pasar con el 5? El 5 que está elevando al argumento va a pasar multiplicando delante el logaritmo, fíjense bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos conviene? Primero desarrollar el logaritmo y luego multiplicarlo por 5. Nos preguntamos, 7 elevado a ¿qué número nos da 49? 7 elevado a 2, porque 7 por 7 me da 49. Y ese 2, fíjense bien que quedó acá, que es el valor del logaritmo, multiplica a 5, o 5 multiplicados, da lo mismo. Finalmente, el valor final va a ser 10. ¿Ya? Ahora bien, cambio de base de un logaritmo. Este se utiliza bastante. Hay cambios de base que se pueden hacer en forma manual, pero hay valores que no se relacionan entre el argumento y la base. Entonces, por ejemplo, vamos a pasar aquí. El 27 y el 9 yo los puedo relacionar con lo que se ve en el ejemplo, con la base 3. ¿Sí? 27 y 9 sabemos que va a ser 3 elevado a algo. Pero hay veces que, por ejemplo, tengo el logaritmo de 5 en base 2. Ahí sí yo necesito utilizar la calculadora porque no me va a dar me va a dar de hecho un valor decimal. Entonces va a ser muy difícil calcularlo a través de la forma manual. ¿Ya? En este caso, la actividad que se presentan en la evaluación, en la guía de actividades, se pueden la mayoría hacer en forma manual, como aparece aquí en el ejemplo. A ver, ¿qué dice la definición? Claramente el denominador aquí en el resultado no puede ser 0, ¿sí? Y A, que son las bases, y C, que también es la base de los logaritmos, sabemos que tienen que ser diferentes de 1. Entonces dice, para hacer el cambio de base del logaritmo y para poder calcular su valor, decimos logaritmo del argumento en una base diferente, o sea, en la base que se relacione con estos dos números, partido en logaritmo, aquí es del argumento, aquí es el logaritmo de la base. ¿Ya? Aquí en el ejemplo se va a entender mejor. Voy a ampliar un poquito. Si se dan cuenta acá, tengo logaritmo de 27 en base 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que yo voy a hacer es que voy a tomar el argumento y digo, logaritmo de 27. ¿Qué base o qué potencia la relaciono con el 27? Lo que había señalado recién, el 3, porque 3 elevado a 3 me da 27. Lo mismo va a pasar con el 9. El 9 también se relaciona con una potencia de base 3. Entonces decimos, logaritmo de 9. Y tiene que ser la misma base arriba y abajo, numerador y denominador. ¿Ya? Entonces, en este caso, en la parte de abajo me va a quedar 3 elevado a 2 va a ser igual a 9. Por eso es que aparece aquí el 2.
Finalmente, como hay una división acá entre el logaritmo en el numerador y el denominador, el resultado final va a ser 3 medios, o sea, 1,5. Veamos por aquí. Bueno, acá habla sobre algunas restricciones. Por ejemplo, si yo tengo el producto dentro del argumento, eso no va a implicar que yo multiplico. Ya vimos que por la propiedad se separa la suma de dos logaritmos con la misma base. Cuando yo sumo, tampoco yo lo devuelvo sumando. Esto es recíproco. O sea, si tengo esta suma acá y yo me voy a devolver, tengo que devolverme el producto de los argumentos de aquí. ¿Ya? Lo mismo en la parte que está acá. La resta, fíjense bien, tiene que ver con la división, pero no de los logaritmos. Eso también es un error súper común. Es la división de acá, de los elementos del argumento. Y ojo acá, que fíjense bien que si yo tengo la resta es de logaritmos, no de los argumentos. Así que eso, ojo, aquí no existe. Suele confundirse esto que está acá, ¿sí? Con eso que está aquí, con el logaritmo de un cociente. Esto está mal. Ahora dice, el producto de dos logaritmos en la misma base no va a ser resta. Ustedes ya saben que es la suma de los factores en logaritmo, claramente. ¿Ya? Y acá no hay vuelta, por lo que me doy cuenta. Dice logaritmo de P en base B, partido logaritmo de Q en base B, no es lo mismo que partir P con Q. ¿Ya? Así que ojo ahí. A ver. Ya vimos todas las propiedades. A ver, me falta esta. Que esta se deriva de aquí de la potencia. Logaritmo de una potencia, pero de base 10. Perdón, de una potencia de 10, no de base 10. Aunque implícitamente sí, acá hay algo súper importante. Cuando aparentemente un logaritmo no tiene base, no hay numerito abajito, ¿sí? Implica que por un acuerdo matemático, el numerito que está ahí abajo es un 10. Entonces tenemos una potencia de base 10, como aparece acá. El argumento es 10, pero la base también, ¿ya? Entonces nosotros decimos, 10 imaginario que está acá abajo, elevado a qué cosa me da 10 elevado a n? Va a ser, en este caso, n, ¿sí? Veamos un ejemplo. Fíjense bien que en este caso dice, logaritmo de 100. Pensamos, como aquí hay una base 10, 10 elevado a qué número me da 100? A 2. ¿Se dan cuenta? Lo mismo acá. Tengo una base 10 imaginaria. 10 elevado a qué número me da 10.000? A 4. Acá lo está expresando como potencia. Así que lo que está utilizando es la propiedad de arriba, la de la potencia, donde el 4 pasa multiplicando adelante, pero yo creo que es mejor pensarlo como una potencia utilizando la definición del logaritmo. Ahora, el logaritmo de una raíz. Ya vimos por las clases anteriores que una raíz yo la puedo transformar en una potencia de exponente fraccionario. Como está aquí. Siempre el índice va en el denominador y el exponente va en el numerador. Por lo tanto, si yo tengo el logaritmo de una raíz, básicamente la pienso como una potencia, la pienso así. Y por lo tanto el exponente va a pasar delante acá, si se dan cuenta, multiplicando al logaritmo. Entonces, básicamente, al sacar el logaritmo de una raíz, la pienso como potencia y después el exponente pasa adelante del logaritmo multiplicado. ¿Ya? Bueno, chicos, aquí están las actividades. Todas las actividades están basadas en las propiedades. Dentro de estos días, como van a tener una semana para desarrollar esta partecita de acá, son 6 ítems. El total del puntaje aquí es de 90 puntos, ¿sí? Lo voy a poner aquí arribita también para especificarlo, acá arribita. Idealmente, bueno, trácense en su mente por lo menos 1 hora y media de trabajo, que son los 90 minutos de clase, ¿ya? Recordar que lo señalé arriba, esto tiene que estar desarrollado en el cuaderno,
por favor. ¿Por qué en el cuaderno? Porque no hay espacio aquí para desarrollar, ¿ya? Si vieran las actividades, son 6 ítems. Yo de hecho corté esta y era mucho más larga, ¿ya? Y dejé algunas actividades necesarias para que ustedes practiquen las propiedades que se explicaron, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la escala de apreciación en este caso de 90 a 65,5 puntos, o sea, lo que me da de un 7 a un 5 sería logrado, de 65 a 53,5 puntos lo que me da de 4,9 a 4 es medianamente logrado y de 53 a 0 puntos es no logrado, ¿ya? Entonces, por eso es que utilizando esa escala de apreciación, también yo podría llegar a traducir a nota y después promediar todas las actividades que ustedes me han enviado de manera formativa y sacar un solo promedio y obtener la primera nota de matemáticas. Recordar que la segunda, en teoría, bueno, yo ya lo anuncié, va a ser el martes 25 de mayo y trata sobre las potencias, las raíces y los logaritmos, o sea, este contenido de acá. Chicos, entonces se va a publicar el enlace que va a estar en la bitácora al canal y a este video informativo, video de la clase, ¿no? De alguna manera. En este caso tenemos la guía de aprendizaje y de trabajo, que es una actividad formativa, que es una actividad de clase. Y acá entonces destacamos la definición del logaritmo, ejemplo de un logaritmo, la restricción para el argumento y la base del logaritmo, qué valores no podría tomar. Vimos este logaritmo neperiano en base E, las propiedades principales del logaritmo. Y con todo esto, chicos, ustedes ya podrían ser capaces de desarrollar esta guía de actividades. ¿De acuerdo? Si hay algún caso puntual de desarrollo, a ver, yo creo que podría dar un ejemplo de cada ítem, como para que no estén tan perdidos. Yo ya estaba finalizando, porque en base a la hora, veamos. Primero lo que voy a hacer aquí, voy a copiar un ejercicio. Calcula el ítem 1. El ítem 1 dice, calcula el valor de los logaritmos aplicando la definición. Bueno, si tenemos el ejercicio 1, dice el logaritmo de 16 en base 4. ¿Sí? Aquí sería el valor del logaritmo. En el ítem 2, que es el que está aquí al ladito, calcular el valor de las siguientes expresiones. Aquí es aplicando las reglas. Por ejemplo, tomemos el 16. Dice logaritmo de 100 en base 10 más el logaritmo de 1 en base 4 menos el logaritmo de 27 en base 3. ¿Sí? Voy a empezar con una actividad de ejemplos del ítem 1 y otra del ítem 2. El ítem 1 tiene 12 puntos, el ítem 2 tiene 9 puntos. Pasemos entonces aquí. ¿Ya? En este caso también tenemos que calcular el valor, pero de esta expresión que es con operatoria. ¿Sí? Y en este caso, el logaritmo de 16 en base 4, recordar que por definición, si yo lo pienso como una potencia, y si ustedes quieren justificar esto, pueden decir de la siguiente manera. Logaritmo de 16 en base 4 va a ser 2, porque si lo pienso como una potencia, 4 elevado a 2 me da 16. Y ahí estoy utilizando la definición de logaritmo. Esa sería la manera correcta de responder el ítem 1, ya justificándolo a través de la definición de potencia, que básicamente es eso. O sea, perdón, del logaritmo. Es todo eso. ¿Ya? Ahora en el ítem 2 voy por parte. Voy a calcular primero S, luego S, luego S, y una vez que lo tenga hago la suma y la resta que corresponde. En este caso aparece la base 10. Yo lo mencioné en el video, la parte de las propiedades. A veces el 10 no aparece.
El 10 ahí en la base va a ser imaginario. Si no aparece, ya sabemos que es una base 10. Entonces, veamos. Acá vamos a tener, decimos 10 elevado a qué número me da 100. 10 elevado a 2, ¿sí? Más 4 elevado a qué número me da 1. ¿Se acuerdan? En este caso el logaritmo de la unidad. Sabemos que esto es 0, porque 4 elevado a 0 me va a dar 1. Menos 3 elevado a qué número me da 27. Recordar que el valor del logaritmo es el exponente de la potencia. Estoy buscando el exponente en el fondo. 3 elevado a 3, ¿no es cierto? Porque 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Ya. Entonces, 2 más 0 es 2. Y menos 3 sería menos 1. ¿Sí? Entonces, el resultado de esa expresión sería menos 1. Vamos a ver para el ítem 3. Fíjense bien que acá dentro del mismo ítem 1 aparece esto. Escribe como un logaritmo la siguiente expresión. Vamos a poner aquí ítem 1, pero la actividad 7. La actividad del 7 dice 8 elevado a 2 igual a 64. ¿Sí? Dice que lo exprese como un logaritmo, o sea que lo tengo que pensar al revés. Esto que está aquí, digo, el logaritmo de 64, que sería el resultado de la potencia, vendría siendo mi argumento de logaritmo. En base 8 es igual a 2. O sea, aquí también estoy aplicando la definición de logaritmo, pero al revés. De la potencia voy al logaritmo. ¿Ya? Aquí en el mismo ítem 2 dice, calcula las bases de los siguientes logaritmos. A ver, en el ítem 2, entonces, tengo en el ejercicio 19, logaritmo de 1000 en una base b que no conozco es igual a 3. ¿Sí? Entonces, fíjense bien que acá yo lo pienso así. B elevado a 3 me da 1000. Entonces, en este caso, tengo dos opciones. Puedo pasar el 3 al otro lado, como es una potencia cúbica, lo puedo pasar como raíz cúbica, ¿sí? O pienso en la base, ¿qué número elevado a 3 me da 1000? Eso ya sabemos que es 10, porque 10 elevado a 3 me da 1000. Entonces, ¿qué implica? Esto implica que B va a ser igual a 10. Y ese sería mi respuesta. ¿Ya? Eso es parte del ítem 1 y del ítem 2. En el ítem 3 es similar a lo que vemos acá. Aquí. Pero aquí un poquito más complejo. Acá tienen que utilizar, dice, calcula el valor de la siguiente expresión. Por ejemplo, acá tengo una base que es 10. Acá una base 4. Y acá, ojo, que puedo pensar en un valor negativo en el resultado. El exponente sí puede ser un valor negativo. El logaritmo, el valor de un logaritmo es el exponente de una potencia. Entonces deben pensar. Sabemos que 5 elevado a 2 me da 25. Pero para que esté volteado implica que el exponente entonces es negativo. Entonces 5 elevado a menos 2 me da 1 partido en 25. ¿Ya? Ahí la explicación general porque si no voy a acabar con estos ejercicios un poquitos. Aquí, ojo, fíjense bien, tengo el logaritmo de una suma. ¿Sí? Entonces acá no confundirlo, por favor. Acá tengo un argumento más otro argumento, tienen la misma base. Entonces acá yo creo que les conviene pasar, porque es la suma de dos logaritmos con la misma base. La suma está asociada al producto de los argumentos. Tiene que ver con la propiedad que está arriba. Así que igual si tienen dudas de este ejercicio del ítem 3, consulten y les doy la explicación. Tal vez utilizando otros valores. ¿Ya? Ítem 3, ítem 4. Utilizando cambio de base y los valores anteriores calcula. ¿Sí? Veamos.
En este caso, fíjense bien que yo no puedo asociar acá. Acá tengo que sí usar calculadora. ¿De acuerdo? La calculadora por defecto tiene una base 10, porque el 2 con el 100 no lo puedo asociar con la misma base. ¿Ya? Con la misma base, por ejemplo, 2 elevado a algo no me va a dar 100, que es la base más chica. Entonces, aquí yo lo tengo que sacar sí o sí con la calculadora en el ítem 4, ¿ya? Por favor. Entonces, ítem 4 con calculadora, ¿ya? Calculadora, el cambio de base. Entonces, tenemos el ejercicio 15 que dice logaritmo de 100 en base 2. Vamos a ver. Entonces acá, por un asunto de las propiedades del logaritmo, esto es logaritmo de 100 partido el logaritmo de 2. Voy a verificar para no cometer un error. Claro, el argumento va arriba. Fíjense bien la base, que el número chiquitito va abajo. Si lo hacemos al revés, nos va a salir el valor mal. Por defecto aquí la calculadora lo toma como un 10 y eso me va a dar un valor decimal. Vamos a ver. No sé si aquí me va a aparecer la calculadora. Mira, justo está aquí la calculadora. Tengo el logaritmo. Sí lo tengo, pero no veo. Logaritmo básico. Logaritmo, fíjense, logaritmo. Aquí era. Voy a ponerlo de nuevo. Aquí lo levantó. Era logaritmo de 100 y logaritmo de 2. Fíjense bien, entonces voy a hacer esto. 100 y acá se hace al revés en esta calculadora. ¿Sí? Eso me da 2. Y logaritmo de 2. Perdón, 2 logaritmo. 0,301 vamos a ponerlo aproximadamente. ¿Ya? Entonces me da 2 dividido en 0,301 y eso me da 6,64 Entonces significa que este valor de acá me daba 2 claramente porque 10 elevado a qué número me da 100, 2. Logaritmo de 2 en base 10, 10 elevado a qué número me da 2, 0,301 aproximadamente. Y eso, si se dieron cuenta, me dio 6,644. Eso me dio, perdón, ahí, 6,6445 y valor decimal. ¿Sí? Entonces, para el ítem 4 con calculadora, el cambio de base, ¿ya? Con calculadora. ¿De acuerdo? Pero sí el proceso que está aquí abajito, por favor, lo desarrollen. Ítem 4. Entonces, vamos a la guía. Aquí. Ítem 4, el ítem 5. Aplicando las propiedades de los logaritmos, escribe las siguientes expresiones en un solo logaritmo. Acá, como son expresiones algebraicas, solamente es aplicación de las propiedades. Nada más. Voy a pasar a una hoja en blanco en el ítem, entonces, 5. Vamos a aplicar propiedades. Aplico propiedades para dejar en un solo logaritmo. Voy a dar como ejemplo el 21, logaritmo de A, más el logaritmo de B,
más el logaritmo de c. Ya. Creo que me voy a enfocar mejor en el 22. Porque si se dan cuenta, el 22 tiene mucho más operatoria. 4 logaritmo de a menos 5 logaritmo de b menos un quinto logaritmo de 10 menos 2b. Uy, bastante largo. Yo dije 4 actividades de estas, son 3 puntos cada una. Vamos a ver entonces el ejercicio. Aplico propiedad para dejar en un solo logaritmo en el ítem 5. Vamos a enfocarnos de poquitito. En este caso, fíjense bien, yo puedo llegar a poner el 4 aplicando la operación inversa del logaritmo de una potencia. El 4 vendría siendo el exponente de a, o sea, me lo devuelvo de alguna manera. Entonces aquí me va a quedar logaritmo de a elevado a 4 menos. Lo mismo va a pasar con el 5. Este 5 que está acá. ¿Sí? Este 5 vendría siendo el exponente de b. Entonces, digo, logaritmo de b elevado a 5. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer acá, un quinto. Ustedes se dan cuenta acá, un quinto. Un quinto como exponente. Implica que esto sería una raíz. Recordad que toda potencia con exponente fraccionario significa que es una raíz. Sería la raíz quinta, porque el índice siempre va abajo. ¿Ya? Entonces, tendríamos menos el logaritmo de 10 menos 2b. Aquí yo puse paréntesis, pero voy a sacar el paréntesis y en lugar de paréntesis voy a poner la raíz. Y es una raíz quinta. El índice 5 y el exponente de lo de adentro es un 1. Pero como es un 1 no implica nada, así que no va a afectar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Primero que todo, lo que hicimos fue, primero, todos los valores que estamos multiplicando el logaritmo son exponentes. Si el exponente es entero, queda encima del argumento. Si el exponente es fraccionario como un quinto, entonces pasaría a ser una raíz. Hay que fijarse siempre en el denominador y en el exponente y en el numerador que vendría siendo el exponente. ¿Ya? Ahora aplicamos, en este caso tengo, voy a ir por parte. Esto sería, lo tendría que devolver como cociente. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto es como tener logaritmo, como es una resta, de a elevado a 4 partido por b elevado a 5. Y esto en paréntesis. Voy a seguir poniendo esto acá, porque lo estoy haciendo por parte, para tratar de ser un poco ordenada. ¿Sí? Ahora, vuelvo a tener una resta aquí. Significa que los argumentos se van a dividir. Al dividirse significa que básicamente la raíz pasa abajo, al denominador de la primera parte, de aquí. ¿Sí? Entonces, si nos ahorramos bastante proceso, quedaría logaritmo, y esto va a ser un paréntesis mucho más amplio, de a elevado a 4 partido por b elevado a 5 por la raíz quinta de 10 menos, ojo aquí, me equivoqué, 2b. Acá no hay que calcular nada, solamente había que llegar hasta aquí. O sea, expresar todo eso como un solo logaritmo. ¿De acuerdo? Y esto solamente aplicando las propiedades que vimos arriba, siguiendo la secuencia lógica y practicando. Ya hagan las consultas en la semana, por favor, porque es parte del proceso de aprendizaje. Vamos a ir al ítem 6. Nos queda el 6 y el 7 y terminamos. Dice, utilizar la fórmula de cambio de base para simplificar cada logaritmo con respecto a la base indicada y calcular su valor. Acá sí, nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a poder desarrollar la actividad en forma manual. Vamos a ver. No va a ser como el ítem 4 que había que utilizar calculadora. Entonces acá tenemos el ítem 6. Entonces cambio de base, pero manual.
Ahora, si lo quieren comprobar con la calculadora, bien, pero no es necesario, la verdad. El A dice logaritmo de 8 en base 32, dice a base 2. O sea que quieren que cambiemos el logaritmo de base 32 a base 2. Tiene sentido porque 2 elevado a algo me va a dar 32 y 2 elevado a algo me va a dar 8. Entonces, fijémonos bien utilizando la definición de cambio de base. Eso que está aquí. Acabo de copiar el ejercicio. ¿Sí? Fíjense bien que me va a quedar así. Me dicen, cámbialo a una base 2. Se supone que el número del argumento va en el numerador y el número que va en la base del logaritmo, o sea, esto que está aquí abajito, 32, va aquí abajo, ¿ya? Y me dicen que también tengo que tenerlo en la base 2 porque esa es la definición de cambio de base. Y esto lo podemos calcular en forma manual porque sabemos que 2 elevado a algo me da 8. Eso es 3. Y 2 elevado a algo me da 32. Eso es 5. Ah, entonces el logaritmo de 8 en base 32 es 3 quintos. Y eso es todo. No necesitan transformarlo a decimal. ¿Sí? Ahí me quedaría, voy a hacer el resultado. Eso no es difícil. El ítem 6. El ítem 7 tampoco es difícil, pero dice aplicando el propiedad del cambio de base, calcular los siguientes logaritmos sin utilizar calculadora. Aquí no me dicen a qué base, o sea, la dificultad está en que yo tengo que asociarlo a una base según mis propios conocimientos. Por ejemplo, en este caso, como yo ya soy más vieja que ustedes, tengo claro algunos valores en forma inmediata. Por ejemplo, la letra A dice el logaritmo de 343 en base 41. Entonces, aquí voy a copiar. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Digo, voy a cambiar de color. El 49 lo asocio con una potencia de base 7, porque 7 elevado a 2 me da 49. Y yo me pregunto, ¿7 elevado a algo me dará 343? Sí. Bueno. En este caso yo sé que es elevado a 3. ¿Por qué? Porque 49 es 7 por 7. Si lo vuelvo a multiplicar por 7, 7 por 9 son 63. 4 por 7, 28. Más 6 son 34. ¿Sí? Entonces acá básicamente el desarrollo sería logaritmo de 343 en base 7. Ahí estamos haciendo el cambio de base. Y el logaritmo de 49 en base 7. Ambos son sacables, tanto numerador como denominador, son sacables en forma manual. Ya sabemos que 7 elevado a 3 me da 343 y que 7 elevado a 2 me da 49. Entonces ahí acabamos de hacer el cálculo. Entonces la dificultad, a diferencia del ítem anterior, en que me dicen cámbialo a tal base, aquí ustedes tienen que analizar los valores tanto del argumento como de la base del logaritmo y ver, con qué base en común se asocian. En este caso, la base común para ambos valores será la base 100. ¿Sí? Entonces, chicos, creo que eso es un ejemplo de cada ítem. De ahí viene la pauta de evaluación, la escala de evaluación según el puntaje obtenido. Durante, entonces, la semana me hacen las consultas, sea de las propiedades o sea de alguna de las actividades de la guía de trabajo, que es una actividad formativa para que ustedes refuercen el tema de los logaritmos y recordar que en el fondo vimos dentro de estas semanas primero el tema de las potencias, después vimos que una raíz se puede transformar en una potencia de exponente fraccionario y una potencia de exponente fraccionario volverá a una raíz enésima, y ahora nos damos cuenta que el logaritmo es el exponente de una potencia, o sea que también la puedo transformar en una potencia y viceversa. Están relacionados
las tres cosillas. Por eso que la bitácora de trabajo ahí se señala que la temática de la evaluación del día martes va a ser las potencias, las raíces y logaritmos. Entonces, chicos, eso sería todo por el momento. Estamos en contacto durante la semana. Nuevamente, las disculpas por la tardanza en publicar la actividad, pero este día ha sido con mucha actividad, mucho diseño de clase y la verdad eh, me atrasé en la publicación y aparte tuve unos problemas ahí para subir otras tareas de otros cursos. Que les vaya muy bien, un abrazo a la distancia, estamos en contacto, se cuidan mucho, bye.